Estamos hablando de millones de dólares, de contratos petroleros, de depreciación de activos, y esto corre el riesgo de sonar a una, no sé, a una discusión abstracta de economistas en un rascacielos. Ya, números fríos en un papel. Exacto. Pero estas decisiones macroeconómicas tienen un impacto directo físico y hasta violento en la mesa del comedor de los ciudadanos de a pie. ¿Qué le pasa a la gente normal cuando su economía se orienta al 100% a pagar indemnizaciones extranjeras? Pues el análisis que hace Quiroga Santa Cruz de este impacto doméstico es probablemente la parte más devastadora de todo el texto, porque demuestra cómo las políticas orientadas puramente a la exportación se traducen en escasez e inflación interna brutal. ¿Cómo lo hicieron? El mecanismo clave que usa el régimen en el año 1972 es la devaluación brusca de la moneda nacional, el peso boliviano. Pasan el tipo de cambio de 12 a 20 pesos por cada dólar estadounidense, así, de la noche a la mañana. Vamos a explicar la mecánica de esto para quien nos escucha, porque una devaluación no es un accidente climático, ¿verdad? Es una decisión política. Totalmente política. ¿Por qué un gobierno decide hundir el valor de su propia moneda? Pues porque la devaluación es un mecanismo clásico de transferencia de riqueza. Al abaratar el peso, los productos bolivianos se vuelven muchísimo más baratos y competitivos en el mercado internacional. Lo cual beneficia enormemente a los grandes empresarios y terratenientes que exportan materias primas y, claro, cobran en dólares. Exacto, ellos ganan más. Pero internamente, cualquier producto importado, desde medicamentos básicos hasta maquinaria agrícola, se vuelve inalcanzable. El autor subraya que, de un plumazo, el poder adquisitivo de la población se redujo a la mitad. La mitad, fíjate. Y para cerrar el cerco sobre la clase trabajadora, mientras los precios se disparaban por la inflación importada de la devaluación, el régimen decretó la congelación absoluta de los salarios. Sea, trabajar lo mismo o más para poder comprar literalmente la mitad de comida que el mes anterior. Así de crudo. Y hablando de comida, el libro relata una crisis específica que parece un chiste de humor negro, la verdad. La crisis del azúcar y el algodón. A ver, recordemos los incentivos iniciales de la ley. No pagar impuestos por exportar, ¿no? Esa era la regla de oro. Pues, ¿qué hicieron los grandes agroindustriales bolivianos? Miraron sus campos de caña de azúcar, que eran vitales para el consumo interno del país, y decidieron que ya no eran rentables. Exactamente. Esa es la lógica del mercado cuando está totalmente distorsionado por el Estado. Dejaron de plantar caña para sembrar algodón. Porque el algodón pagaba mejor fuera. Claro, el algodón estaba destinado a la exportación, lo que les permitía cobrar en dólares, beneficiarse de la famosa devaluación y acceder a enormes líneas de crédito estatal y exenciones fiscales. El mercado interno de alimentos fue simplemente abandonado. Y el resultado inmediato de eso es que desaparece el azúcar de las tiendas. O sea, Bolivia, un país con tierras súper fértiles y una producción histórica de azúcar, de repente no tiene con qué endulzar el café. Nada. Y el Estado se ve obligado a gastar 12 millones de dólares de dinero público en importar azúcar del extranjero. Imagino que para evitar revueltas por el hambre en las calles. Evidentemente, para calmar las aguas. Pero atención, porque la historia del algodón no acaba ahí. Plantar algodón está muy bien, pero luego requiere recogerlo. Claro. Y la cosecha de esas gigantescas extensiones privadas de algodón requería movilizar a unos 60.000 trabajadores agrícolas. Y aquí es donde el libre mercado, supuestamente impulsado por el régimen, se estrella de frente contra la realidad. ¿Qué pasó? Pues que los dueños de las plantaciones ofrecían salarios tan de miseria, especialmente tras la devaluación y el aumento del coste de la vida, que los campesinos simplemente se negaron a ir a la cosecha. Era trabajar a pérdida. A ver, cualquier economista clásico diría, bueno, si nadie quiere hacer el trabajo por ese dinero, los empresarios tendrán que subir los sueldos para atraerlos, ¿no? Esa es la ley de la oferta y la demanda de primero de carrera. En teoría sí. Pero como el mercado no funcionaba a favor de la élite en ese momento, pues interviene el gobierno. Y la solución que encuentran es, surrealista. El régimen militar ordena a 7.500 reclutas del ejército regular abandonar sus cuarteles. Imagínate la escena. Y marchar a los campos para cosechar a mano el algodón de las corporaciones privadas. O sea,
Usan las Fuerzas Armadas del país para subsidiar la falta de mano de obra de empresas privadas que se negaban a pagar sueldos dignos. Es que es fortísimo. El autor se apoya en este nivel de absurdo precisamente para desmontar toda la narrativa oficial del régimen. Ese supuesto milagro económico, desarrollo del que se jactaba el gobierno en la prensa, no generaba riqueza nacional. Para nada. Su única función era concentrar el capital en una pequeña élite agroexportadora, a costa de generar una escasez sistemática y lo que el texto denomina miseria planificada para la enorme mayoría de la clase trabajadora. Lo cual, inevitablemente, nos arrastra a la pregunta que cualquier persona sensata se haría al llegar a este capítulo del libro. A ver, si tienes una población cuyo sueldo no vale nada, si no hay alimentos básicos en los supermercados, y si usas al ejército de jornalero, ¿cómo logras mantener el control del país? Es la gran pregunta. Un sistema que exprime así a millones de personas debería colapsar en semanas por la pura presión social. ¿Cómo se sostiene esto en el tiempo? Pues la respuesta y la última pieza de este análisis que hace Quiroga Santa Cruz es el uso del crédito internacional para financiar la maquinaria represiva. Porque, seamos claros, un modelo económico diseñado para el saqueo genera inevitablemente disidencia popular. Obvio, la gente protesta. Y para silenciar la disidencia a esa escala se necesita mucha fuerza. Y la fuerza es extremadamente cara. Pues hablemos de los números de la deuda, porque son reveladores. A finales de 1971, la deuda externa boliviana acumulada durante toda su historia, repito, toda su historia, era de unos $600 millones. Una cifra manejable. Sí, pero según los datos que presenta el autor, solo en el primer año de la dictadura de Banzer se inyectaron créditos internacionales por más de 130 millones. Es un aumento brutal en tiempo récord. Un salto enorme. Y el texto pone bajo la lupa muy específicamente el origen y el destino de esa supuesta ayuda internacional, prestando especial atención a agencias estadounidenses como USAID. Sí, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esa misma. El libro señala que los fondos de esta agencia saltaron de un promedio de 14 millones anuales a unos 55 millones, y esto inmediatamente después del golpe de Estado. Claro, cualquiera pensaría que 55 millones inyectados en la economía sirvan para construir hospitales, carreteras o fomentar la industria local. Sería lo lógico si fuera ayuda al desarrollo. Pero la denuncia central del libro es que el destino de ese dinero era radicalmente distinto. Una gran parte iba destinada al soborno presupuestario, o sea, a tapar el enorme agujero fiscal que dejaba la corrupción y la falta de recaudación de impuestos de la que hablamos antes. Exacto. Y de forma bastante escalofriante, a la compra urgente de armamento. El texto documenta que, casi de inmediato tras el golpe, se gastaron $5 millones directos en dotación policial y militar, balas, gases lacrimógenos y equipos antimotines. Manteniendo el rigor sobre el texto, hay que entender la gran tesis geopolítica que plantea el autor aquí. Nos obliga a cuestionar la fachada semántica de ese crédito internacional. ¿A qué te refieres exactamente? Según este análisis, no se trataba de asistencia financiera para el desarrollo de un país pobre, en absoluto. Se trataba de un mecanismo de ingeniería financiera y geopolítica diseñado exclusivamente para mantener en el poder a un régimen afín. Un régimen que asegurara que el statu quo extractivo continuara funcionando, ¿no? Exacto, sin interrupciones sindicales, sin huelgas, sin problemas políticos. Es un ciclo de endeudamiento perverso. El país se endeuda asumiendo frente a su población que es ayuda para el desarrollo, pero la arquitectura financiera desvía esos fondos en la sombra. Así es. Se usan para pagar indemnizaciones infladas a multinacionales, como vimos con las minas, y para comprar el armamento necesario para reprimir a los propios ciudadanos que, a través del aumento del coste de la vida y futuros recortes en servicios, serán quienes acaben pagando esa misma deuda durante décadas. Sí, es un círculo vicioso perfecto. Resumiendo los argumentos de El saqueo de Bolivia, la postura de Marcelo Quiroga Santa Cruz es incuestionable en su claridad. Para él, lo que ocurrió en los años 70 no fue el resultado de malas políticas económicas accidentales, ni de negociadores torpes que se equivocaron en un contrato. No fue un error, vamos. No, fue el despliegue de una maquinaria extractiva perfectamente coordinada. Una maquinaria donde la ley de inversiones abría la puerta legal, donde las devaluaciones monetarias vaciaban los bolsillos de las familias para abaratar la exportación, y donde finalmente los fusiles financiados con deuda externa aseguraban que nadie pudiera detener el proceso.
Un engranaje letal y burocrático a partes iguales. Y entender los mecanismos detallados en este libro es fundamental, fíjate, porque nos recuerda algo vital, que la economía no habita en un mundo de abstracciones teóricas. Claro, no son solo hojas de cálculo. No, una exención fiscal redactada a puerta cerrada en un ministerio o un contrato de depreciación acelerada tiene una traducción física en la realidad. Determina directamente el precio del pan en la panadería, la disponibilidad de medicinas en el hospital o si el salario mensual permite a una familia encender la calefacción. Y esto nos deja con una reflexión final si proyectamos el análisis del autor hacia el mundo contemporáneo. Porque si en la década de 1970 fue posible estructurar legal, financiera y militarmente la extracción sistemática de la riqueza de todo un país y además hacerlo con el aplauso de los mercados internacionales, Que esas otras, sí. pues cabe preguntarse, cuando hoy leemos noticias en la prensa sobre dinámicas del mercado global, flexibilización laboral o incentivos a la inversión extranjera directa en los países en vías de desarrollo, ¿cuánto de ese lenguaje sofisticado no es más que un traje nuevo para vestir exactamente el mismo mecanismo de extracción y saqueo? Es algo para pensar la próxima vez que veamos ciertos titulares económicos, desde luego. Sin duda. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que esta exploración haya aportado perspectiva y herramientas para leer la historia y el presente con otros ojos. Hasta la próxima.